Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate. Tenemos la presencia del licenciado José Méndez Bravo, a quien le damos la bienvenida a este espacio, para pensar, para reflexionar sobre la desaparición, en términos generales, de algunas instituciones, dependencias del gobierno del Estado de Michoacán. Y también está con nosotros el maestro catedrático de la Universidad Michoacana, el maestro Guillermo Vargas Uribe, quien nos ha acompañado en otros momentos, y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y quisiéramos iniciar, licenciado Méndez Bravo, ¿cuál es su punto de vista sobre, pues yo le llamaría una política muy específica del actual gobierno del Estado sobre la desaparición del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, el CIDEM? ¿Cómo observa usted este tipo de políticas del actual gobierno del Estado? Bueno, antes que nada, pues es un honor estar aquí en este programa, mi estimado maestro Rafael Mendoza, y sobre todo aquí en este prestigiado noticiero de Cambio de Michoacán en la red. Aquí obviamente pues estamos hablando de un tema sumamente delicado, de la desaparición de una institución de educación superior que ya tenía pues más de 20 años, prácticamente casi 25 años de vida, fundada por supuesto en aquella época por el entonces gobernador del estado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y que tenía como propósito precisamente crear una institución académica que se pareciera mucho, que fuera así como el hermano chiquito del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, que se dedicara a realizar investigación no solamente humanística, sino una investigación científica vinculada al desarrollo de la entidad, vinculada al desarrollo del estado de Michoacán, y además una institución que también realizara amplias aportaciones en el campo de la academia. Sin embargo, obviamente, el Centro de Investigación, el CIDEM, tuvo una época, podemos decir, la gris, porque fue considerado en algún momento así como una especie de la caja chica del gobierno, ya que aquí esta era en la época de la época en que existía un sistema de partido hegemónico, pragmático, no competitivo. Esta era una agencia que se dedicaba obviamente a la operación política y donde salían recursos económicos para el entonces partido en el gobierno, el partido hegemónico, donde se distribuían una serie de recursos y donde además se designaban en muchas ocasiones ciertas candidaturas. Sin embargo, ya cuando llegó el gobierno de Lázaro Cárdenas Batlle, él obviamente reencauzando los orígenes del CIDEM que le había dado obviamente su propio padre cuando era gobernador, deciden implementar una serie de cambios y transformaciones estructurales dentro del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, que lo llevaron obviamente a reencauzar tareas de investigación vinculadas al desarrollo. Ya de hecho ya estaba desarrollando algunas, pero no así como de una manera muy prioritaria, y al campo de la academia. Entonces se empezó a realizar una serie de convenios con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para tratar temas que tienen que ver con la costa, con cuestiones de sismología, con temas de medio ambiente, con asuntos que tenían que ver con la productividad, ¿no? Es decir, sí había una serie de temas de investigación que estaban vinculados al desarrollo de la entidad. Y por otra parte también el CIDEM pues tuvo ese momento glorioso de comenzar a ofertar una serie de estudios de posgrado. Y fue precisamente en la época en la que este señorón que está aquí a mi lado, que me sigue con su amistad, el maestro Guillermo Vargas Uribe, cuando él era director, comienzan a postular una serie de estudios de posgrado. Estábamos hablando del doctorado en Derecho,
de unas maestrías, la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, que por cierto yo soy egresado de una primera generación, la maestría en Medio Ambiente, en Derecho y Gestión Ambiental, ¿no? Aparte de que ya tenían la maestría en Calidad Total y Competitividad, y creo otro tipo de estudios de posgrado. Entonces, la institución, el Centro de Investigación, empezó a traer una serie de ofertas educativas que no han existido, que no existían en la entidad, y que hasta la fecha no ha habido una institución académica que esté ofertando como tales, así en definitiva. Entonces, empezó a tener ese boom el CIDEM, a tal grado incluso fueron su trabajo de calidad y su reconocimiento incluso internacional, que por 2 ocasiones consecutivas, y eso lo tengo muy presente, cuando estaba aquí este señor, que pues es muy modesto, recibió 2 premios de manera consecutiva, el Premio Iberoamericano a la Calidad Educativa, compitiendo con una gran cantidad de instituciones de educación superior de América Latina, del Caribe y de Iberoamérica, en conclusión. Bien, licenciado, está planteando el licenciado Méndez Bravo una serie de argumentos de peso racionales, ¿verdad?, en ese sentido, y éticos. Maestro Guillermo, tú fuiste director de esta institución. Escuchando estos argumentos, ¿cómo te explicas tú el hecho de que afirme la autoridad que el CIDEM no estaba cumpliendo con lo que le señalaba un decreto de creación? Los argumentos que les decía son fundamentales. ¿Se refiere esto a alguna necesidad de recursos económicos del Estado y esto justifica la desaparición de esta institución? Bueno, aquí el argumento es que el gobierno no tiene dinero, entonces está desapareciendo una serie de instituciones que supuestamente no son necesarias. Nosotros no compartimos obviamente ese punto de vista. Nosotros vemos aquí una política, yo diría, neopriista. El nuevo PRI, ¿verdad? No le interesa la educación, lo vimos desde Salinas. Salinas construyó 69 centros de readaptación social, 69 cárceles y ni una sola universidad. ¿Qué tenemos hoy? Las cárceles llenas y las universidades vacías porque no hay presupuesto para las mismas. Un reo cuesta 55,000 pesos al año, mientras que un estudiante de educación superior de la Universidad Autónoma de Oaxaca, que es una de las más modestas, cuesta 10,000 pesos al año. Yo prefiero pagar mis impuestos para tener a 5 estudiantes como los de Oaxaca dentro de las aulas, haciendo algo positivo, que mantener a un reo. Sin embargo, el sistema ha orillado a esta situación y nos encontramos precisamente cerrando instituciones de educación superior, lo cual es lamentable en el estado de Michoacán, y lo digo por lo siguiente. México es el país que menos invierte en ciencia y tecnología de toda la OCDE y por lo tanto es el más atrasado en todos los indicadores de educación y de docencia y de ciencia y de tecnología. México apenas invierte el 0.4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, mientras que los países más avanzados como Suecia y Japón invierten hasta el 4% del PIB en ciencia y tecnología. China está invirtiendo muchísimo y por eso está despegando. Brasil ha invertido ya el 1% del PIB y por eso se ha despegado también de México. Corea, que era un país destrozado en los años 50, hoy nos supera 5 veces en el PIB per cápita gracias a que invirtió mucho dinero en ciencia y tecnología y en educación. Entonces estamos haciendo las cosas exactamente al revés. Otro indicador, si nosotros vemos cuánto se invierte en Michoacán en ciencia y tecnología, no es ni siquiera el 0.4%, es mucho menos. No tengo exactamente el dato, pero yo aseguraría que no llega ni al 0.04% del PIB. Entonces nunca vamos a salir del atraso con ese tipo de políticas. En el tema de la educación superior, Michoacán ocupa el lugar número 32 en población económicamente activa con estudios de posgrado, es decir, el último lugar.
Entonces lo que necesitamos es abrir más instituciones de posgrado para brincar cuando menos al 31 y no quedarnos en el último. Entonces lo que estaba haciendo el CIDEM era intentando precisamente pues que saliéramos de ese lugar 32 a través de la capacitación de jóvenes con estudios de posgrado, que es lo que necesita nuestro país, que es lo que necesita nuestro estado para no estar en el último lugar. Entonces México es el último país de la OCDE, el último lugar, y Michoacán es el último estado de México. Entonces estamos en una situación lamentable. Cerrar el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos tampoco es una cuestión que haya que celebrar. ¿Y quién es la próxima? El que sigue es el IMCED, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Está amenazado también con desaparecer. Están viendo qué pasa con el CIDEM. Si no hay reacciones, van a seguir con el IMCED. Entonces se trata de desmantelar el nuevo PRI ha tratado de desmantelar toda la obra de Cárdenas a nivel nacional. Están desmantelando Pemex desde que llegó Miguel de la Madrid, el nuevo PRI, el neoliberalismo, han desmantelado lo que es Pemex para después decir, vean cómo nos sirve, hay que rematarlo como chatarra. Y en el caso de Michoacán, pues recordemos que tanto el IMCED como el CIDEM fueron creados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces aquí también se trata de desaparecer cualquier vestigio de cardenismo de las instituciones que existen en el Estado y cómodamente decir que no hay presupuesto. En realidad estamos viendo una serie de actitudes que me parecen van en contra del desarrollo del Estado de Michoacán, el cerrar instituciones como las que estábamos comentando, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, donde todavía tenemos una de las tasas de analfabetismo más altas de México, creo que es del 13%, por lo tanto esa institución se requiere. Si tenemos el último lugar en estudios de posgrado, pues se requiere institución como el CIDEM, como el IMCED, que proporcionen estudios de maestría, de doctorado, de posgrado, para salir de esos últimos lugares que nos encontramos a nivel internacional y en el caso de Michoacán, el último lugar a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí están los datos duros, ahí está el trabajo que se hizo y bueno, a la sociedad le corresponde juzgar si estas acciones son adecuadas o no. Desde nuestro punto de vista son totalmente inadecuadas, no se justifican porque además lo que se gastaba en el CIDEM era una cantidad mínima comparada con el presupuesto. ¿De qué presupuesto hablamos del CIDEM? De 15 millones de pesos, estamos hablando de un presupuesto mínimo que no permitía obviamente cumplir con sus funciones adecuadamente, de realizar investigación científica y entonces se optó por desarrollar los estudios de posgrado que generaban ingresos propios para la institución. Cuando yo me retiré de ahí casi se llegaba a un 70% de ingresos propios con respecto al presupuesto global, quiere decir que la institución podía ser autosuficiente. Lo mismo le van a dar la estocada final al IMCED y con ello habrán completado su obra de desaparecer los vestigios que quedan de la política institucional de Cuauhtémoc Cárdenas en el Estado y a nivel nacional, pues cuando desaparezcan Pemex, pues también estarán contentos con haber desaparecido una institución que es del pueblo, porque recordemos quién compró el petróleo, la gente con sus alhajas, con sus gallinitas, cooperó para que México tuviera Pemex y ahora estos tipos pretenden privatizar lo que no es de ellos. Y en este caso, licenciado Méndez Bravo, me parece que no es justificable conforme a la razón, ni es justificable conforme a decir que son dineros que se requieren para otras áreas. ¿No será en el fondo un ataque a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, al mismo desarrollo, licenciado? Por supuesto que lo es. A mí algo que me llamó muchísimo la atención es que estuve observando a detalle el decreto de extinción del CIDEM y hablaban ahí, porque bueno, es un decreto que emite el titular del Poder Ejecutivo, y hablaba en el sentido de que el CIDEM realizaba funciones que ya otras instituciones estaban realizando, y estaba hablando del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Y entonces, pues, al hacer una afirmación como esa, yo me quedo sumamente alarmado. Alarmado por dos razones. Una, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología no realiza investigación por sí misma, ¿no? Promueve la investigación y la incentiva a través de otras instituciones, otorga becas y apoya a sendas instituciones de educación superior a las tareas de la investigación, incentiva la investigación. Tampoco hace labores de docencia y mucho menos
estaba ofertando esos posgrados de los que ya estaba hablando ahorita. Entonces, la propia justificación del decreto está plagado de mentiras. Y lo peor de todo es que está plagado de irregularidades, porque está creando un órgano liquidador, y el órgano liquidador está a cargo de la Secretaría de Educación en el Estado. Y ese órgano liquidador, dice el propio decreto, se encargará de culminar las ofertas educativas que están pendientes, o sea que los doctorados, las maestrías que están pendientes se concluyan, y encargado de expedir los títulos correspondientes. Y yo tengo una observación muy interesante. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado no le otorga atribuciones a la Secretaría de Educación del Estado para expedir grados, títulos profesionales ni grados académicos. Tiene atribuciones para autentificar, ¿no? Para legalizar los títulos, pero no para expedirlos. La única facultad que tiene es para expedir certificados para la educación primaria y secundaria, pero no tiene ese tipo de atribuciones. Entonces están cayendo no solamente en una maraña de cuestionamientos que van a ir más allá de lo político y de lo académico, sino también de lo jurídico. Y seguramente pues habrá reacciones, y las reacciones no quedarán solamente en las manifestaciones que se están dando como está ocurriendo ahorita, sino seguramente habrá acciones legales de mucha gente que ha tomado cursos, diplomados, maestrías o doctorados en el propio CIDEM, que todavía no han concluido o que ya concluyeron sus estudios, y que está pendiente la obtención de su grado respectivo, precisamente por la existencia de esta irregularidad. Vamos, licenciado, a hacer un corte en este momento, a escuchar algo de música con Lupita. ¿Vas a poner un rock, Lupita, o qué vas a poner? Ah, muy bien. Y continuamos con esta charla en Cambio en el Debate. Vamos a continuar nuestra plática de hoy con nuestros distinguidos invitados en este espacio Cambio en el Debate. Memo, Guillermo, efectivamente lo que estamos observando es sumamente delicado, sumamente preocupante. Como decíamos en el receso, el gobierno tiene facultades, ¿verdad?, para desaparecer secretarías de la misma administración pública, pero atacar y desaparecer instituciones de educación superior significa una orientación, no digamos fascista o nazi en ese sentido, porque haríamos la pregunta, Guillermo, ¿qué sigue? ¿Qué otra institución sigue en este tipo de políticas? Que está demostrado que no es, creo yo, por falta de recursos económicos o financieros. ¿Notas tú alguna otra intencionalidad en este aspecto? Un poquito retomando aquel decreto de extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿tiene algo parecido? Pues sí, obviamente es un ataque en este caso a la cultura, a la educación. A los estados neofascistas pues les molesta la gente pensante. Las universidades generan gente crítica y pensante, entonces entre menos universidades existan, como te decía, Salinas no creó ni una sola universidad, y después ha habido muchas otras administraciones que no han creado nuevas universidades, sino que les han recortado el presupuesto, porque las universidades se han convertido ya en el único espacio crítico al sistema, y esos espacios les molestan al grupo en el poder. Entonces no quieren gente pensante, no quieren gente que piense por sí misma, no quieren que la gente se alfabetice, por eso cerraron el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, no quieren que la gente haga estudios de posgrado, por eso cerraron el instituto, el IMSED, y ahora van precisamente cerraron el CIDEM y ahora van sobre el IMSED. Y si todas estas instituciones tienen como característica que crean gente pensante o gente que es crítica, y por lo tanto es peligrosa para el gobierno. Entonces el gobierno este gobierno me parece tiene esas tendencias, que le molesta la crítica
dice ser abierto a la crítica, pero en realidad los medios están muy controlados, hay pocos medios, creo que Cambio es una de las pocas excepciones que todavía permite la libertad de expresión, pero el resto de los medios están totalmente controlados por el gobierno, no hay libertad de expresión, entonces estos espacios son críticos y hay que clausurarlos. De sus ganas también clausurarían la Universidad Michoacana, sin duda. Maestro Guillermo, en este caso, ¿cómo se observa de estas políticas de desaparición? ¿No estaríamos asistiendo a un autoritarismo radical? Un autoritarismo que parte de diagnósticos, como le decía don Méndez Bravo, diagnósticos equivocados totalmente, y esto lo vemos en política nacional, cómo parten de diagnósticos sobre el sistema educativo mexicano, culpabilizando exactamente a los maestros, a los docentes, un diagnóstico equivocado, donde observamos castigos, observamos vigilancia, observamos ataques laborales, administrativos, pero no tocan la parte fundamental, los contenidos de la cultura, de la educación, de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se observa con esta política a la gente del CIDEM, a los trabajadores? ¿Se consultó, se preguntó o se parte de un diagnóstico equivocado? ¿Cómo observas esta parte tú? Obviamente, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal, como tú dices, estas reformas parten de un diagnóstico equivocado y están inmersas en un sistema autoritario donde no hay consulta. Fausto dijo que gobernaría de la mano con la ciudadanía. ¿Cuándo fue convocada la ciudadanía para preguntarle si desaparecer el CIDEM sería una buena política o desaparecer el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos sería una buena política? ¿O cuándo van a consultar a la población acerca de si debe desaparecer el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación? No ha habido ninguna consulta, no ha habido ningún rasgo democrático, todo ha sido autoritario, todo viene desde arriba y lo peor, como dice José Méndez, de diagnósticos equivocados que a la larga le pueden provocar más problemas a la propia institución desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de demandas que van a hacer los exalumnos porque no se les otorgan sus grados, etcétera. Entonces son obviamente decisiones autoritarias que no son consultadas con nadie, no fueron consultadas, no se convocó a un foro donde participaran diputados, donde participaran científicos, donde participaran egresados, donde participaran los propios trabajadores. Los trabajadores, bueno, aquí Pepe Méndez te podrá dar cuenta de cuál ha sido el trato que han recibido, un trato totalmente autoritario, un trato sin la posibilidad de tener ninguna defensa, donde han sido echados prácticamente a la calle, sin lo que marca la ley que debe otorgárseles como lo que es una compensación por su labor realizada durante muchos años. Había gente que tenía, pues desde que se fundó el CIDEM, trabajando ahí, y estas personas han sido echadas a la calle prácticamente sin otorgarles las prestaciones que marca la ley. En este caso, licenciado Méndez Bravo, efectivamente ver a un investigador, a un docente, como un objeto desechable, me parece pues una ofensa a los mismos derechos humanos. En este caso, este ataque, porque hay que llamarle así, es un ataque a la cultura, a la ciencia, a las instituciones de nivel superior. ¿Cómo observas tú y cómo quedaría la relación laboral de los trabajadores en este caso? Simplemente decir, te vas, te liquido, sin escuchar su voz, su inquietud. ¿De qué democracia estamos hablando, licenciado Méndez Bravo? No, pues sí, uno de los principales cuestionamientos a esto es precisamente eso. Ahorita el gobierno no puede decir que no existen instrumentos de consulta. Hay una ley de participación ciudadana, ¿no?, que durante muchísimos años una gran cantidad de integrantes de la sociedad civil en la que yo me incluyo, obviamente también el maestro, pedíamos que se incorporaran. Existe el plebiscito como un instrumento mediante el cual el gobierno puede consultar ante la ciudadanía si se toman o no determinadas decisiones públicas, se asume o no determinada política pública, se extingue o no determinado organismo público o cierta institución educativa o no.
no hay legitimidad política en la decisión del gobierno. O sea, el problema ya no solamente es jurídico, ya no es una falta de justificación, sino además no hay una legitimación de carácter político ni ciudadano en la decisión que han estado tomando. Lo peor del asunto es que en esta última etapa triste del CIDEM, nombraron a una dama, que por cierto es mi amiga, como directora del CIDEM. Y el primer argumento que tuvo esta señora al llegar a esa institución fue el siguiente: en esta institución se expiden títulos patito. Entonces, ese fue uno de los argumentos. Hay títulos patito, y uno dice, ¿títulos patito? Me parece sumamente grave y revelador que alguien que llega presidiendo la institución llegue a priori haciendo afirmaciones de ese tipo. Y comenzó entonces ella con una enorme campaña de linchamiento hacia los exdirectores y frente a una gran cantidad de egresados que obtuvieron sus grados académicos como doctores y como maestros, y sin procedimiento alguno les revocó el grado o el título académico a una gran cantidad de exalumnos. Esos exalumnos se fueron ante los tribunales federales y la justicia federal les dio la razón, porque había violado normas fundamentales del procedimiento, ¿sí? Porque había violado la ley relativa a los datos personales, había hecho pública información personal de una gran cantidad de egresados, había cometido hasta delitos. Y como premio a esa maniobra, entonces se viene este decreto de extinción. ¿Y cuál fue la última maniobra que realizó la señora? Bueno, yo quiero decir que tuve el honor, un honor muy triste, de encontrarme el último día en el CIDEM como abogado, porque fui llamado por los trabajadores, querían hacerme una consulta y me dirigí allá al CIDEM. Y los trabajadores se veían sumamente cabizbajos, preocupados, no habían sido consultados, habían recibido la instrucción de empacar sus cosas y de ahuecar el ala inmediatamente, de ya no presentarse. No obstante de que el CIDEM, a pesar de ser liquidado, seguía existiendo jurídicamente, ¿no? Y en lugar de existir una dirección, existía un órgano liquidador. Y no obstante de eso, incluso el propio decreto dice de que las relaciones laborales entre el CIDEM y sus trabajadores seguían subsistiendo y que se respetarían los derechos de los trabajadores. Pues bueno, yo esperaba una reacción inteligente de esta señora, y lo que hizo fue llegar, pararse frente a los trabajadores y les dice: yo ya me voy, el CIDEM desaparece y a partir del lunes nadie entra, habrá un guardia en el CIDEM y ningún trabajador entra. Y entonces, señor, desde el punto de vista jurídico, eso es un despido injustificado. Entonces ahora nos encontramos ante un escenario distinto. El decreto prevé un procedimiento de liquidación probablemente del CIDEM y con ello la consecuente liquidación de los trabajadores. Pero el escenario cambió. No podrá haber liquidaciones, puesto que los trabajadores fueron despedidos. Y ahora, si se otorga una liquidación, será no por la terminación de las relaciones de trabajo, sino por la existencia de un despido injustificado. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Luz y Fuerza del Centro desde el punto de vista jurídico? Porque hubo un amparo. Llegó este amparo hasta la Corte. La Corte dijo: a ver, el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro trae como consecuencia la terminación de la fuente de trabajo. Y la fuente de trabajo, por lo tanto, tiene que notificar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que procederá, que se le autorice proceder a la terminación de la relación de trabajo con sus trabajadores y proceder a liquidarlos. Es decir, antes que nada, antes de caer en la locura de ir a hacer este tipo de anuncios de váyanse y nadie puede entrar, lo que debió haber hecho la directora es recoger sus cosas, empacarlas e irse y dejar ahí los trabajadores.
para que el órgano liquidador se encargara de pedirle autorización a la Junta de Conciliación y Arbitraje para proceder a liquidar a los trabajadores por la existencia de una causa que es la terminación de las relaciones de trabajo, puesto que la fuente de trabajo se va a extinguir. Licenciado, es un tema que requiere más tiempo. Esperamos que no sea la última vez que estén con nosotros para continuar sobre esta, pues diré, una política equivocada en el campo de la cultura. Memo, ¿quieres concluir esta sesión de hoy sobre algo? Pues yo diría que un gobierno expresa su proyecto a través de las instituciones y a través de programas y proyectos que realiza durante una administración. Entonces, se tiene tan poca imaginación que en lugar de transmitir un proyecto a través de instituciones, sobre todo las educativas, las que hablan bien del gobierno, digamos, pues se les destruya. Me parece lamentable que no tengan un programa de trabajo. Si en su caso consideraban que esas instituciones no estaban adecuadamente cumpliendo sus funciones, pues mejorarlas, adecuarlas, fortalecerlas, pero no desaparecerlas. Entonces creo que es un hecho lamentable que estemos viviendo esta situación en el estado de Michoacán y que estemos condenados a seguir en el último lugar en los indicadores que yo te comentaba. Pues gracias, licenciado Méndez Bravo, por estar en este espacio. Esperemos que sea el primero y que haya muchos más. Muchas gracias. Memo, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias.